El sol se ponía sobre Madrid cuando salí de nuestra casa en el barrio de Chamberí. Era nuestro 5º aniversario de bodas, y a pesar de los problemas que habíamos enfrentado últimamente, sentía una chispa de esperanza. Álvaro, mi esposo, había reservado una mesa en el Paraguas, el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Mientras caminaba por las calles empedradas, recordaba aquella noche hace 6 años, cuando nos conocimos en una fiesta de amigos comunes. El aroma a jazmín flotaba en el aire cálido de junio, mezclándose con el bullicio de la ciudad. Llegué al restaurante con el corazón latiendo rápidamente, alisando mi vestido rojo, el favorito de Álvaro. Lo vi sentado en nuestra mesa, con una camisa blanca impecable y su habitual sonrisa torcida. Sin embargo, algo en sus ojos parecía distante, como si estuviera a kilómetros de distancia. «Feliz aniversario, cariño», dije, inclinándome para besarlo. Su respuesta fue un beso rápido y mecánico en la mejilla. «Feliz aniversario, Laura», respondió, su voz carente de la calidez que alguna vez la caracterizó. Nos sentamos y pedimos nuestros platos favoritos, paella para mí, cocido madrileño para él. Intenté iniciar una conversación, hablando sobre nuestros planes para el verano, tal vez unas vacaciones en las playas de Valencia o un viaje a las montañas de Asturias. Álvaro respondía con monosílabos, su atención dividida entre su plato y su teléfono, que no dejaba de sonar con mensajes. «¿Todo bien en el trabajo?», pregunté, tratando de ocultar mi irritación. «Sí, todo normal», respondió distraídamente. Mientras comíamos, no pude evitar pensar en los últimos años. Habíamos pasado por momentos difíciles, es cierto. Las discusiones sobre dinero se habían vuelto más frecuentes desde que Álvaro perdió su trabajo en el banco hace 2 años. Yo había tenido que hacerme cargo de la mayoría de los gastos con mi sueldo de profesora, y eso había generado tensiones. Además, nuestras prioridades parecían haber tomado caminos diferentes. Yo soñaba con formar una familia, mientras que Álvaro se mostraba cada vez más reticente a la idea de tener hijos. A pesar de todo, seguía amándolo. Seguía creyendo en nosotros. Por eso, cuando llegó el momento de intercambiar regalos, sentí que mi corazón se aceleraba con anticipación. «Toma», dije, entregándole una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Espero que te guste». Álvaro abrió el regalo con cuidado. Dentro había un reloj de pulsera, grabado con nuestras iniciales y la fecha de nuestra boda. Sus ojos se suavizaron por un momento, y por un instante, vi al hombre del que me había enamorado. Es precioso, Laura», dijo, su voz un poco temblorosa. «Gracias». Luego, sacó un sobre de su chaqueta. Mi corazón dio un vuelco, imaginando que tal vez serían billetes de avión para unas vacaciones sorpresa, o entradas para algún concierto que siempre había querido ver. «Este es mi regalo para ti», dijo, su voz repentinamente fría. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una hoja de papel. Al principio, no entendí lo que estaba leyendo. Las palabras parecían flotar frente a mis ojos, negándose a cobrar sentido. Pero poco a poco, la realidad de lo que tenía en mis manos comenzó a hundirse en mi consciencia. «Voy a casarme con tu hermana menor. Aquí está el convite de nuestra boda. Ahora puedes vivir sola». El mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se desvaneció, reemplazado por un zumbido en mis oídos. Miré a Álvaro, buscando algún indicio de que esto era una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero su rostro estaba serio, sus ojos fríos y desafiantes. No había rastro del hombre que una vez me juró amor eterno. «Carla», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Mi hermana Carla?» «Carla, mi hermana menor. La niña de los ojos de mis padres, la princesa de la familia. La que siempre había sido mi confidente, mi mejor amiga. La persona en quien más confiaba en el mundo después de Álvaro». «Sí, Carla», respondió Álvaro, su voz carente de emoción. «Nos enamoramos hace unos meses. No queríamos lastimarte, pero las cosas ampliamente sucedieron». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, manchando el mantel blanco. Los recuerdos inundaron mi mente, Carla y yo de niñas, jugando en el patio de nuestra casa en Toledo.
Carla llorando en mi hombro cuando su primer novio la dejó. Yo ayudándola a elegir su vestido para la graduación. Carla como mi dama de honor en mi boda con Álvaro. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz quebrándose. 6 meses, respondió Álvaro, evitando mi mirada. Empezó cuando fui a trabajar a la empresa de tu padre. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños. Medio año en el que seguí luchando por nuestro matrimonio, creyendo que podíamos superar cualquier obstáculo. ¿Y mis padres?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Lo saben, dijo Álvaro, su voz ahora un poco más suave. Tu padre, bueno, él fue quien me ofreció el trabajo. Y tu madre, ella cree que es lo mejor para todos. El dolor en mi pecho se intensificó. No solo había perdido a mi esposo y a mi hermana, sino que mis propios padres habían elegido apoyarlos a ellos en lugar de a mí. Me levanté de la mesa, mis piernas temblando. No podía seguir allí, no podía seguir mirando al hombre que había destrozado mi vida con tanta frialdad. Laura, espera, dijo Álvaro, levantándose también. Sé que esto es difícil, pero... ¿Difícil?, repetí, mi voz subiendo de tono. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos. ¿Difícil? Me has traicionado. Mi hermana me ha traicionado. Mi propia familia me ha dado la espalda. ¿Y tú crees que esto es ampliamente difícil? Álvaro tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento. Lo siento, Laura. Nunca quisimos que las cosas terminaran así. Pero terminaron así, dije, recogiendo mi bolso. Y ahora tengo que vivir con ello. Salí del restaurante sin mirar atrás, el aire de la noche golpeando mi rostro húmedo por las lágrimas. Las calles de Madrid, que siempre me habían parecido acogedoras y llenas de vida, ahora se sentían frías y hostiles. Caminé sin rumbo durante horas, mi mente un torbellino de emociones. Rabia, dolor, traición, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. Pensé en llamar a mis padres, pero la idea de que ellos también estuvieran involucrados en esta traición me detuvo. Finalmente, cerca del amanecer, me encontré frente al apartamento de mi amiga Sofía. Toqué el timbre, rezando para que estuviera despierta. Sofía abrió la puerta, su rostro pasando de la sorpresa a la preocupación en cuestión de segundos. Laura, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Me derrumbé en sus brazos, las lágrimas volviendo con renovada fuerza. Entre sollozos, le conté todo lo que había pasado. Sofía me escuchó en silencio, sus brazos alrededor de mí, ofreciéndome el consuelo que tan desesperadamente necesitaba. Cuando terminé de hablar, me miró a los ojos, su rostro una mezcla de compasión y determinación. Te quedarás aquí conmigo, dijo con firmeza. El tiempo que necesites. Y juntas, vamos a superar esto. Asentí, agradecida por tener al menos una persona en mi vida que no me había traicionado. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Madrid, iluminando el cielo con tonos rosados y dorados, me di cuenta de que este era el fin de una etapa de mi vida. Y aunque el dolor era casi insoportable, una pequeña parte de mí sabía que de alguna manera, de algún modo, sobreviviría a esto. Lo que no sabía en ese momento era que este día, este terrible día que lo cambió todo, también sería el comienzo de mi transformación. El día en que empezaría a construir una nueva Laura, más fuerte, más resiliente. Una Laura que no solo sobreviviría, sino que se alzaría de las cenizas de su vida anterior para crear algo aún mejor. Los días siguientes a aquella fatídica noche de aniversario pasaron como en una nebulosa. Me quedé en el sofá de Sofía, incapaz de enfrentar la realidad de volver a la casa que había compartido con Álvaro. Cada mañana, despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para que la cruel realidad me golpeara de nuevo. Sofía, bendita sea, se encargó de todo en esos primeros días. Llamó a mi trabajo en el colegio para informar que estaba enferma, me preparó comidas que apenas probé, y me escuchó llorar durante horas interminables. Su pequeño apartamento en Lavapiés se convirtió en mi refugio, un oasis en medio de la tormenta que era mi vida. Una semana después del aniversario, recibí la primera llamada de mi madre. Dudé en contestar, el dolor de su traición aún fresco en mi corazón. Finalmente,
con las manos temblorosas, respondí. Laura, cariño, la voz de mi madre sonaba cansada y preocupada. ¿Dónde estás? Hemos estado muy preocupados. Solté una risa amarga. ¿Preocupados? ¿Después de lo que han hecho? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Laura, sé que estás dolida, pero tienes que entender. ¿Entender qué, mamá? Interrumpí, la rabia burbujeando en mi interior. Que mi esposo y mi hermana me han traicionado. Que mis propios padres lo sabían y no me dijeron nada. Cariño, las cosas no son tan simples, dijo mi madre, su voz suplicante. Carla y Álvaro, ellos tienen una conexión especial. Nosotros solo queríamos evitar que alguien saliera lastimado. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Y yo qué, mamá? ¿Acaso no pensaron en mí? ¿En cómo me sentiría? Hubo otro silencio, más largo esta vez. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz sonaba resignada. Laura, sé que ahora no puedes verlo, pero con el tiempo entenderás que es mejor así. Álvaro y Carla serán felices juntos. Y tú, bueno, eres joven, encontrarás a alguien más. No pude soportarlo más. Colgué el teléfono, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Me sentí más sola que nunca, abandonada por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir así, escondida en el apartamento de Sofía, llorando por personas que claramente no me valoraban. Necesitaba empezar de nuevo, construir una vida propia lejos de aquellos que me habían traicionado. Al día siguiente, con la ayuda de Sofía, comencé a buscar un lugar para vivir. Después de varios días de búsqueda, encontré un pequeño estudio en el barrio de Tetuán. No era mucho, apenas un espacio con una cama, una cocina minúscula y un baño, pero era asequible con mis ahorros y mi sueldo de profesora. Más importante aún, era mío, un espacio donde podría empezar a sanar. El día que me mudé, Sofía me ayudó a llevar las pocas cosas que había logrado rescatar de mi antigua casa. Mientras desempacábamos, no pude evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Este pequeño apartamento representaba mi nueva vida, una vida que tendría que construir desde cero. Va a estar bien, Laura, dijo Sofía, notando mi expresión pensativa. Sé que ahora parece imposible, pero eres más fuerte de lo que crees. Vas a superar esto. Asentí, agradecida por sus palabras de aliento. Esa noche, después de que Sofía se fue, me senté en mi nueva cama, mirando alrededor del pequeño espacio que ahora era mi hogar. Las paredes desnudas y los muebles escasos reflejaban cómo me sentía por dentro, vacía, despojada de todo lo que una vez creí tener. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, empecé a establecer una nueva rutina. Volví al trabajo en el colegio, agradecida por la distracción que me proporcionaban mis alumnos. Mis colegas, que habían oído rumores sobre lo sucedido, me trataban con una mezcla de compasión y incomodidad que me resultaba difícil de soportar. Las noches eran lo más difícil. Sola en mi pequeño apartamento, los recuerdos y las preguntas sin respuesta me asaltaban. ¿Cómo pudo Álvaro hacerme esto? ¿Cómo pudo Carla, mi propia hermana, traicionarme de esta manera? ¿Realmente mis padres creían que esto era lo mejor para todos? Intenté distraerme de mil maneras. Leía libros hasta altas horas de la madrugada, veía series en mi laptop, incluso intenté aprender a tejer siguiendo tutoriales de YouTube. Pero nada parecía llenar el vacío que sentía en mi interior. Un mes después de mudarme, recibí un mensaje de Carla. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla de mi teléfono. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. Laura, sé que probablemente me odies ahora mismo, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que nunca fue nuestra intención lastimarte. Álvaro y yo, simplemente sucedió. Espero que algún día puedas perdonarnos y que podamos ser hermanas de nuevo. Te quiero. Leí el mensaje una y otra vez, la rabia y el dolor mezclándose en mi pecho. ¿Cómo se atrevía a pedirme perdón? ¿Cómo podía esperar que las cosas volvieran a ser como antes? No respondí al mensaje. En su lugar, borré el número de Carla de mis contactos. Fue un gesto pequeño,
pero se sintió como el primer paso hacia mi recuperación. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar pequeños cambios en mí misma. Ya no lloraba todas las noches. Empecé a disfrutar de nuevo de las pequeñas cosas, el sabor de un buen café por la mañana, la risa de mis alumnos, el sol de la tarde en mi rostro mientras caminaba por el Parque del Oeste. Un día, mientras paseaba por el Rastro en un domingo soleado, me encontré con un puesto que vendía cuadernos artesanales. Uno en particular llamó mi atención. Tenía una cubierta de cuero suave y las páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Esa noche, sentada en mi pequeño escritorio, abrí el cuaderno y comencé a escribir. Al principio, las palabras salían a tropezones, torpes y dolorosas. Escribí sobre Álvaro, sobre Carla, sobre mis padres. Escribí sobre la traición, el dolor, la soledad. Pero a medida que las páginas se llenaban, noté que también estaba escribiendo sobre esperanza, sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Escribir se convirtió en mi terapia. Cada noche, vaciaba mis pensamientos y emociones en las páginas de mi cuaderno. Poco a poco, sentí que estaba recuperando el control de mi vida, una palabra a la vez. Fue durante una de estas sesiones de escritura que tuve una epifanía. Había pasado tanto tiempo enfocándome en lo que había perdido, que no me había dado cuenta de lo que podía ganar. Esta traición, por dolorosa que fuera, también era una oportunidad. Una oportunidad para redescubrirme, para construir una vida en mis propios términos. Con esta nueva perspectiva, comencé a hacer cambios en mi vida. Me apunté a un curso de fotografía los sábados por la mañana, algo que siempre había querido hacer pero que nunca encontraba el tiempo. Empecé a salir más con Sofía y otros amigos, redescubriendo el placer de las conversaciones y las risas compartidas. También decidí buscar ayuda profesional. Encontré una terapeuta, la doctora Martínez, que me ayudó a procesar mi dolor y a trabajar en mi autoestima. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un ancla, un espacio seguro donde podía ser completamente honesta sobre mis sentimientos. Laura, me dijo la doctora Martínez en una de nuestras sesiones, lo que te ha pasado es terriblemente injusto. Pero la forma en que estás manejando esto demuestra una fuerza increíble. Estás eligiendo sanar, eligiendo seguir adelante. Eso es algo de lo que deberías estar muy orgullosa. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en meses, sentí un destello de orgullo por mí misma. Tal vez, pensé, había sido más fuerte de lo que creía todo este tiempo. A medida que el verano daba paso al otoño, sentí que estaba entrando en una nueva fase de mi vida. Ya no me definía por mi relación con Álvaro o por la traición de mi familia. Estaba empezando a definirme por mis propias acciones, por las decisiones que tomaba cada día para construir una vida mejor. Una tarde de octubre, mientras caminaba por la Gran Vía de regreso a casa después del trabajo, me detuve frente a un escaparate. En el reflejo del cristal, vi a una mujer que apenas reconocí. Su postura era más erguida, sus ojos más brillantes. Era yo, pero una versión más fuerte, más resiliente. En ese momento, tomé otra decisión. Era hora de dar el siguiente paso en mi vida. No sabía exactamente qué forma tomaría ese paso, pero sabía que estaba lista para algo más. Quizás un cambio de carrera, quizás un viaje, quizás simplemente una nueva aventura. Mientras reanudaba mi camino hacia casa, sentí una oleada de emoción. El futuro, que una vez me había parecido tan oscuro e incierto, ahora estaba lleno de posibilidades. Y yo estaba lista para explorarlas todas. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, escribí en mi cuaderno: hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo. No sé qué me depara el futuro, pero sé que estoy lista para enfrentarlo. He sobrevivido a lo peor, y ahora es momento de prosperar. Cerré el cuaderno con una sonrisa. Mañana sería un nuevo día, y yo estaba lista para vivirlo plenamente. El otoño en Madrid trajo consigo no solo un cambio en el color de las hojas, sino también un giro inesperado en mi vida. Una mañana de noviembre, mientras revisaba mi correo electrónico en la sala de profesores del colegio, encontré un mensaje que captó mi atención. El remitente era de una prestigiosa corporación financiera, Grupo Ariza, conocida por su riguroso proceso de selección y su influencia en el mundo empresarial español.
Al principio, pensé que se trataba de un error. ¿Por qué una empresa de ese calibre estaría interesada en una simple profesora de primaria? Sin embargo, a medida que leía el correo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Me invitaban a participar en su proceso de selección para una posición ejecutiva. Con manos temblorosas, llamé al número que aparecía al final del correo. Una voz amable me confirmó que no se trataba de un error. Aparentemente, mi currículum había llamado su atención por mi experiencia en educación y mi formación en administración, una combinación que consideraban valiosa para un nuevo proyecto que estaban desarrollando. Señora Vega, dijo la mujer al otro lado de la línea, creemos que su perfil podría ser muy interesante para nosotros. ¿Estaría dispuesta a venir a nuestras oficinas para una primera entrevista? Sin pensarlo 2 veces, respondí que sí. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que mis manos seguían temblando, pero esta vez no era de nervios, sino de emoción. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza, una posibilidad de cambio real en mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Investigué todo lo que pude sobre el Grupo Ariza, sus proyectos, su filosofía empresarial. Compré un traje nuevo, algo que no había hecho en años. Practiqué posibles preguntas de entrevista frente al espejo, determinada a dar la mejor impresión posible. La mañana de la entrevista, me levanté antes del amanecer. Mientras me arreglaba frente al espejo, noté que la mujer que me devolvía la mirada parecía diferente. Había una determinación en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Las oficinas del Grupo Ariza estaban ubicadas en un imponente rascacielos en el Paseo de la Castellana. Al entrar en el vestíbulo de mármol, sentí una mezcla de nervios y emoción. Este mundo corporativo era completamente nuevo para mí, tan diferente de las aulas de primaria a las que estaba acostumbrada. La primera entrevista fue con una mujer del Departamento de Recursos Humanos, Elena Soto. Su sonrisa amable me ayudó a relajarme un poco mientras me hacía preguntas sobre mi experiencia y mis motivaciones. Laura, dijo Elena hacia el final de la entrevista, debo decir que estoy impresionada. Tu experiencia en educación podría ser muy valiosa para nuestro nuevo proyecto de responsabilidad social corporativa. Pero dime, ¿qué te motiva a dar este salto al mundo corporativo? Tomé un respiro profundo antes de responder. Creo firmemente en el poder de la educación para cambiar vidas, dije. Y veo esta oportunidad como una forma de ampliar mi impacto, de llevar los principios educativos al mundo empresarial. Además, añadí con una sonrisa, estoy en un momento de mi vida en el que estoy lista para nuevos desafíos. Elena asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Bien, Laura. Creo que tienes potencial. Me gustaría que pasaras a la siguiente fase del proceso. ¿Estarías disponible para una serie de pruebas y entrevistas adicionales en los próximos días? Salí de la oficina sintiéndome eufórica. Había superado la primera prueba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, una meta hacia la cual trabajar. Los días siguientes fueron intensos. Pruebas psicotécnicas, ejercicios de resolución de problemas, presentaciones improvisadas, cada fase del proceso de selección era más desafiante que la anterior. Pero con cada desafío que superaba, sentía que mi confianza crecía. Una semana después de la primera entrevista, recibí otra llamada del Grupo Ariza. Esta vez, era para invitarme a una entrevista final con el CEO de la compañía, Javier Ariza. La noche anterior a la entrevista final, apenas pude dormir. Repasé mentalmente todo lo que había aprendido sobre la empresa, ensayé posibles respuestas a preguntas difíciles. Pero más que nada, pensé en lo lejos que había llegado desde aquella terrible noche de aniversario. De alguna manera, toda esa pena y dolor se habían convertido en el combustible que me impulsaba hacia adelante. La mañana de la entrevista, me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que me hacía sentir poderosa y segura. Antes de salir de casa, miré el reloj que había comprado para Álvaro, que ahora llevaba en mi propia muñeca como un recordatorio constante de lo que había superado. Las oficinas del CEO estaban en el último piso del edificio. Mientras el ascensor subía, sentí que mi corazón latía cada vez más rápido. Cuando las puertas se abrieron, fui recibida por una elegante recepcionista que me condujo a una sala de espera con vistas panorámicas de Madrid. Después de lo que pareció una eternidad,
la puerta de la oficina del CEO se abrió. Javier Ariza era un hombre imponente, de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada penetrante. Me puse de pie, alisando mi falda con manos ligeramente temblorosas. Señora Vega, dijo, extendiendo su mano. Por favor, pase. La entrevista fue intensa. Javier Ariza me hizo preguntas difíciles, me puso en situaciones hipotéticas complejas, me presionó para que defendiera mis ideas. Pero con cada pregunta, sentí que mi confianza crecía. Esta ya no era la Laura que se había derrumbado ante la traición de su familia. Esta era una nueva Laura, una que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Hacia el final de la entrevista, Javier se reclinó en su silla, mirándome con una expresión indescifrable. Laura, dijo finalmente, debo decir que estoy impresionado. Has demostrado una capacidad de pensamiento crítico y una resiliencia que son raras de ver. Creo que podrías ser un activo valioso para nuestra empresa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo? Me gustaría ofrecerte el puesto de asistente ejecutiva, continuó. Es una posición desafiante, con largas horas y mucha presión. Pero también es una oportunidad para aprender y crecer dentro de la empresa. ¿Qué dices? Por un momento, me quedé sin palabras. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la chance de comenzar una nueva vida, de demostrar de que estaba hecha realmente. Señor Ariza, dije finalmente, mi voz firme y segura, estaría honrada de aceptar la posición. Le prometo que no se arrepentirá de su decisión. Javier sonrió, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Bienvenida al grupo Ariza, Laura. Espero grandes cosas de ti. Salí de la oficina sintiéndome como si estuviera flotando. Lo había logrado. Había conseguido el trabajo. Pero más que eso, había dado el primer paso hacia una nueva vida, una vida en la que yo tenía el control. Mientras bajaba en el ascensor, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Este no era solo un trabajo, me di cuenta. Era una oportunidad para demostrar mi valía, para crecer y aprender. Y quizás, solo quizás, era también una oportunidad para algo más. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera yo misma en ese momento, era que este trabajo en el grupo Ariza sería mucho más que un nuevo comienzo. Sería el primer paso en un camino que me llevaría a lugares que nunca hubiera imaginado, un camino que me enseñaría que la mejor venganza no es la destrucción, sino el éxito. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, escribí en mi diario, hoy comienza una nueva etapa en mi vida. No sé exactamente a dónde me llevará, pero sé que estoy lista para el desafío. Ya no soy la víctima de mi historia. Soy la autora de mi propio destino. Y con esas palabras, cerré el diario y me fui a dormir, soñando con las posibilidades que el mañana traería. Porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía algo que temer, sino algo que abrazar con entusiasmo y determinación. Lo que no sabía entonces era que este era solo el comienzo. El grupo Ariza resultaría ser mucho más que una simple empresa, y mi papel en ella sería mucho más significativo de lo que jamás hubiera imaginado. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, estaba contenta con saber que había dado el primer paso hacia mi revancha, un paso que me llevaría por un camino de descubrimiento, crecimiento y, finalmente, redención. Mientras yo daba mis primeros pasos en el grupo Ariza, la vida de Álvaro tomaba un rumbo muy diferente. Aunque no buscaba activamente información sobre él, las noticias me llegaban a través de amigos comunes y rumores en el barrio. Cada pieza de información era como un pequeño terremoto, sacudiendo los cimientos de la vida que una vez compartimos. El primer golpe llegó apenas unas semanas después de empezar en mi nuevo trabajo. Estaba tomando un café con Sofía en nuestra cafetería favorita cuando ella mencionó, casi casualmente, que había visto a Álvaro y Carla en el centro comercial. Parecían tensos, dijo Sofía, revolviendo su café con cuidado. No como una pareja feliz de recién casados. Intenté que no se notara cuánto me afectaba esta información. Bueno, supongo que la realidad los ha alcanzado, respondí, tratando de sonar indiferente. Pero la verdad es que esa noche, en la soledad de mi apartamento, no pude evitar pensar en ellos. ¿Realmente valía la pena todo el dolor que habían causado?
¿Era su relación tan perfecta como habían imaginado? Las siguientes semanas trajeron más noticias. Álvaro, quien nunca había sido particularmente hábil con las finanzas, parecía estar teniendo problemas económicos serios. El trabajo que mi padre le había ofrecido en su empresa no estaba resultando como él esperaba. He oído que tu padre está bastante decepcionado con Álvaro, me dijo un día mi amiga Elena, quien trabajaba en la misma empresa. Parece que no está cumpliendo con las expectativas. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción ante esta noticia. Álvaro siempre había sido arrogante sobre sus habilidades, convencido de que podía manejar cualquier situación. Ver que la realidad lo estaba alcanzando era, debo admitir, gratificante. Pero los problemas de Álvaro no se limitaban al ámbito laboral. A medida que pasaban las semanas, los rumores sobre su vida personal también comenzaron a circular. Carla y él habían celebrado una boda extravagante poco después de nuestra separación, gastando una cantidad obscena de dinero en una ceremonia y recepción que, según decían, rivalizaba con las bodas de las celebridades. ¿Sabías que alquilaron un castillo para la boda?, me contó Sofía un día, su voz mezclada con incredulidad. Y tuvieron una orquesta en vivo, fuegos artificiales, todo el paquete. Escuché estos detalles con una mezcla de dolor y asombro. Cada nuevo detalle era como una puñalada, recordándome la traición que había sufrido. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme cómo habían financiado tal extravagancia. La respuesta llegó poco después, y fue más impactante de lo que esperaba. Álvaro había pedido varios préstamos para cubrir los gastos de la boda y mantener el estilo de vida lujoso al que Carla estaba acostumbrada. Préstamos que, ahora, estaba luchando por pagar. Laura, no vas a creer esto, me dijo Elena un día, su voz baja como si estuviera compartiendo un secreto de estado. Álvaro está al borde de la bancarrota. Ha estado pidiendo adelantos de sueldo y préstamos a cualquiera que quiera escucharlo. Esta noticia me golpeó de una manera que no esperaba. Por un lado, sentí una extraña mezcla de satisfacción y justicia poética. El hombre que me había traicionado, que había destrozado nuestra vida juntos por una fantasía de amor y lujo, ahora estaba pagando el precio de sus acciones. Pero por otro lado, no pude evitar sentir una punzada de preocupación. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía se preocupaba por él. Habíamos compartido 5 años de nuestras vidas, y eso no se borra fácilmente. Sin embargo, mis sentimientos encontrados pronto dieron paso a una resolución más firme. Yo estaba construyendo una nueva vida para mí, enfrentando mis propios desafíos y creciendo como persona. No podía permitir que los problemas de Álvaro me arrastraran de vuelta al pasado. Mientras tanto, en el grupo Ariza, yo estaba floreciendo. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje. Javier Ariza, el CEO, parecía estar impresionado con mi trabajo y dedicación. Poco a poco, me estaba ganando la confianza y el respeto de mis colegas. Una tarde, mientras trabajaba en un informe importante, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Laura, cariño, su voz sonaba preocupada. Sé que probablemente no quieres hablar de esto, pero... Álvaro está en problemas. Graves problemas. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de problemas, mamá? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Financieros, principalmente. Pero también, bueno, parece que las cosas con Carla no están yendo bien. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Nada, cariño, respondió mi madre, su voz suave. Solo pensé que deberías saberlo. Sé que han pasado cosas terribles, pero... Mamá, la interrumpí, mi voz firme. Aprecio que me lo digas, pero Álvaro ya no es mi problema. Él tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el ajetreo de Madrid bajo mis pies. Sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí se sentía vindicada, otra parte se sentía triste, y otra parte se sentía liberada. Los días siguientes trajeron más noticias sobre la caída en desgracia de Álvaro. Aparentemente, en un intento desesperado por solucionar sus problemas financieros, había intentado pedir un préstamo al banco donde solía trabajar.
Su arrogancia lo había llevado a creer que su antiguo estatus y conexiones serían suficientes para asegurar el préstamo. Fue un desastre, me contó Elena, quien había escuchado la historia de primera mano. Se presentó en el banco como si fuera el dueño del lugar, exigiendo hablar con el director. Cuando finalmente lo atendieron, ni siquiera tenía los documentos necesarios para solicitar el préstamo. Imaginar a Álvaro, quien siempre se había jactado de su sofisticación y conocimiento financiero, haciendo el ridículo de esa manera, me produjo una mezcla de vergüenza ajena y una extraña satisfacción. Pero el golpe final estaba por llegar. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi a Álvaro en la acera frente al edificio del Grupo Ariza. Se veía desaliñado, con la barba sin afeitar y ojeras profundas. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en ellos una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más, ¿desesperación? Por un momento, consideré ignorarlo y seguir mi camino. Pero algo en su mirada me detuvo. Me acerqué a él, manteniendo una distancia prudente. «Álvaro», dije, mi voz neutral. «¿Qué haces aquí?» Él pareció encogerse ante mi presencia. «Laura, yo no sabía que trabajabas aquí». «Hay muchas cosas que ya no sabes de mí», respondí, sorprendida por la frialdad en mi propia voz. Álvaro asintió, bajando la mirada. «Lo sé. Yo. Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy en problemas. Graves problemas. Necesito ayuda». Sentí que mi corazón se aceleraba. Aquí estaba, el hombre que me había traicionado, que había destrozado mi vida, pidiendo mi ayuda. Una parte de mí quería gritarle, decirle que se fuera, que afrontara las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, sentía lástima por él. «¿Qué tipo de ayuda, Álvaro?», pregunté, mi voz más suave de lo que esperaba. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y vergüenza. «Necesito un préstamo. Solo hasta que pueda poner mis cosas en orden». Las cosas no han salido como esperaba. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Aquí estaba yo, en una posición de poder que nunca hubiera imaginado hace unos meses. Tenía la capacidad de ayudar o rechazar al hombre que una vez amé, al hombre que me había herido tan profundamente. Finalmente, tomé una decisión. «Álvaro», dije, mi voz firme pero no cruel, «no puedo ayudarte. No de esa manera. Tus problemas financieros son resultado de tus propias decisiones. Tienes que resolverlos por ti mismo». Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por una resignación que nunca antes había visto en él. Asintió lentamente, como si finalmente entendiera el alcance de sus acciones. «Lo entiendo», dijo, su voz apenas un susurro. «Yo, lo siento, Laura. Por todo». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sus hombros caídos, la imagen misma de un hombre derrotado. Lo vi desaparecer entre la multitud, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Esa noche, sentada en mi apartamento, reflexioné sobre el encuentro. Hace unos meses, ver a Álvaro en ese estado me habría destrozado. Habría hecho cualquier cosa por ayudarlo, por aliviar su dolor. Pero ahora, me di cuenta de que ya no era la misma persona. Había crecido, me había fortalecido. Mientras miraba por la ventana, hacia las luces de Madrid, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La caída de Álvaro no me traía la satisfacción que una vez pensé que sentiría. En cambio, me sentía liberada. Liberada del dolor, del resentimiento, de la necesidad de venganza. Me di cuenta de que mi verdadera revancha no estaba en ver a Álvaro caer, sino en mi propio ascenso. En la fuerza que había encontrado, en la nueva vida que estaba construyendo. Y con esa realización, me sentí lista para el siguiente capítulo de mi vida, cualquiera que fuera. Los meses pasaron volando en el Grupo Ariza. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades, y yo los abrazaba todos con entusiasmo. Mi dedicación y habilidades no pasaron desapercibidas. En una reunión sorpresa, Javier Ariza me informó que estaba siendo promovida a directora ejecutiva interina. «Laura», dijo Javier con una sonrisa, «has demostrado ser un activo invaluable para esta empresa.
Tu perspectiva única y tu ética de trabajo son exactamente lo que necesitamos en el equipo directivo. Salí de su oficina sintiéndome como si estuviera flotando. Había recorrido un largo camino desde aquella profesora de primaria con el corazón roto. Ahora era una ejecutiva en una de las empresas más prestigiosas de España. La vida que había construido para mí misma superaba mis expectativas más optimistas. Una mañana de primavera, mientras revisaba unos informes en mi nueva oficina con vista a la Gran Vía, mi asistente, Marcos, entró con una expresión de desconcierto. «Disculpe, directora Vega», dijo, «hay un hombre en la recepción que insiste en verla. Dice que es urgente. Su nombre es Álvaro Mendoza». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Álvaro. Aquí. Después de todo este tiempo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría querer? ¿Por qué ahora? Tomé un respiro profundo, intentando calmar los latidos de mi corazón. Está bien, Marcos, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Hazlo pasar. Mientras esperaba, me puse de pie y me acerqué a la ventana. Observé el bullicio de Madrid bajo mis pies, recordando cómo había llegado hasta aquí. Cada desafío, cada lágrima derramada, cada pequeña victoria. Todo me había llevado a este momento. La puerta se abrió y entró Álvaro. El contraste con nuestro último encuentro era sorprendente. Ya no era el hombre desaliñado y desesperado que había visto en la acera. Llevaba un traje, aunque no tan elegante como los que solía usar, y su rostro estaba afeitado. Sin embargo, sus ojos aún mostraban signos de cansancio y preocupación. «Laura», dijo, su voz apenas un susurro. Pude ver la sorpresa en sus ojos mientras miraba alrededor de la oficina, tomando nota de los muebles elegantes, la vista impresionante. «Yo, no sabía que trabajabas aquí». «¿Qué eras?» «La directora ejecutiva», completé por él, mi voz firme pero no cruel. «Las cosas han cambiado mucho, Álvaro». Él asintió, claramente incómodo. «Sí, ya veo». «Yo». «Laura, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito tu ayuda». Lo miré en silencio, esperando que continuara. Parte de mí quería echarlo de la oficina, decirle que no tenía derecho a pedirme nada después de lo que había hecho. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado en estos meses, estaba curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Álvaro tomó mi silencio como una invitación para continuar. Las cosas no han ido bien», dijo, su voz quebrándose un poco. «Perdí mi trabajo en la empresa de tu padre. Carla me dejó. Dice que no soy el hombre que pensaba que era». No pude evitar soltar una risa amarga. «¿Y qué esperabas, Álvaro? ¿Que todo sería perfecto después de lo que hiciste?» Él bajó la mirada, la vergüenza clara en su rostro. «No, supongo que no. Fui un idiota, Laura. Un completo idiota. Tiré por la borda lo mejor que tenía en mi vida por una fantasía». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por escucharlo decir eso, por verlo arrepentido. Pero ahora, esas palabras llegaban demasiado tarde. «¿Qué quieres, Álvaro?», pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y esperanza. «Necesito un préstamo», dijo. «Solo hasta que pueda ponerme de pie de nuevo. He estado buscando trabajo, pero con la economía como está». Me quedé en silencio por un momento, procesando su petición. Aquí estaba, el hombre que una vez amé, el hombre que me traicionó de la peor manera posible, pidiendo mi ayuda. Hace unos meses, esta situación me habría destrozado. Pero ahora, mirándolo, me di cuenta de que ya no sentía el dolor agudo que una vez me consumió. En su lugar, sentía una mezcla de lástima y una extraña sensación de cierre. «Álvaro», dije finalmente, mi voz firme pero no cruel, «no puedo darte un préstamo». Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por una resignación que nunca antes había visto en él. «Pero», continué, sorprendiéndome incluso a mí misma, «puedo ofrecerte algo más. Tenemos una posición abierta en nuestro departamento de servicios al cliente.
No es glamoroso y el salario inicial no es alto, pero es un trabajo honesto con oportunidades de crecimiento. Álvaro me miró, sus ojos abiertos por la sorpresa. ¿Harías eso por mí? Después de todo lo que te hice. Tomé un respiro profundo antes de responder. No lo hago por ti, Álvaro. Lo hago por mí. Porque la persona en la que me he convertido, la persona que ha superado el dolor y la traición, es alguien que puede ofrecer una segunda oportunidad. Pero depende de ti aprovecharla. Álvaro asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, Laura. Yo, no sé qué decir. No digas nada, respondí. Solo, no desperdicies esta oportunidad. Mientras lo veía salir de mi oficina, sentí como si un peso que no sabía que llevaba se levantara de mis hombros. No era perdón, no exactamente. Era algo más. Era liberación. Esa noche, sentada en mi apartamento con una copa de vino, reflexioné sobre el día. Sobre cómo la vida da vueltas, sobre cómo los papeles pueden invertirse de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Pensé en la Laura de hace un año, la mujer destrozada por la traición, consumida por el dolor y el deseo de venganza. Y luego pensé en la Laura de hoy, la mujer que pudo mirar a los ojos al hombre que la lastimó y ofrecerle una oportunidad de redención. Me di cuenta de que mi verdadera victoria, mi verdadera revancha, no estaba en ver a Álvaro caer. Estaba en haberme levantado, en haber construido una vida mejor para mí misma. En haberme convertido en alguien más fuerte, más compasiva, más completa. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier Ariza. Laura, excelente trabajo con el informe trimestral. El consejo está impresionado. Quiero discutir tu futuro en la empresa. ¿Almuerzo mañana? Sonreí mientras respondía afirmativamente. El futuro, que una vez me pareció tan oscuro e incierto, ahora estaba lleno de posibilidades emocionantes. Mientras miraba por la ventana hacia las luces de Madrid, me sentí en paz. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: estaba lista para enfrentarlo. Ya no era la víctima de mi historia. Era la autora, la protagonista, la heroína. Y con esa realización, levanté mi copa en un brindis silencioso. Por el pasado que me hizo quien soy. Por el presente que he construido con mis propias manos. Y por el futuro, con todas sus promesas y posibilidades. La Laura que una vez fui habría estado aterrorizada por lo desconocido. Pero esta nueva Laura, esta mujer que había atravesado el fuego y había emergido más fuerte, estaba emocionada. Porque sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y así, con una sonrisa en los labios y una sensación de anticipación en el corazón, me preparé para el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo que yo misma escribiría, con mis propios términos. El enfrentamiento final con Álvaro no había sido el clímax dramático que una vez imaginé. No hubo gritos, ni acusaciones, ni venganza amarga. En su lugar, había sido un momento de gracia, de crecimiento, de cierre. Y mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba. No para cerrar el libro de mi pasado, sino para comenzar uno nuevo. Un libro lleno de posibilidades, de aventuras, de amor propio y de éxito en mis propios términos. Mañana sería un nuevo día. Y yo estaba lista para vivirlo plenamente, sin el peso del pasado, sin el miedo al futuro. Solo yo, mi fuerza recién descubierta y un mundo de posibilidades por delante. Con ese pensamiento reconfortante, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, ansiosa por ver qué me depararía el mañana. Porque ahora sabía que, sin importar lo que viniera, estaba preparada para enfrentarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era mi verdadera victoria. Los días que siguieron a mi encuentro con Álvaro pasaron como en un sueño. Cada mañana, al despertar, sentía una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si el peso del pasado, que había estado cargando sin darme cuenta, se hubiera desvanecido de repente. El almuerzo con Javier Ariza resultó ser aún mejor de lo que esperaba. No solo estaba impresionado con mi trabajo, sino que tenía planes ambiciosos para mi futuro en la empresa.
Laura, dijo Javier mientras degustábamos un exquisito risotto en un restaurante con vista al Parque del Retiro, he estado observando tu progreso desde que te uniste a nosotros. Tu ascenso ha sido meteórico, y no es solo por tu inteligencia o tu ética de trabajo. Es tu resiliencia, tu capacidad para enfrentar desafíos y salir fortalecida. Eso es lo que necesitamos en los niveles más altos de esta empresa. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras Javier continuaba. Quiero proponerte algo. En los próximos 6 meses, quiero que te prepares para asumir el cargo de CEO adjunta. Trabajarás directamente conmigo, aprendiendo todos los aspectos del negocio. Y si todo va bien, en un año, podrías estar lista para ser la CEO. Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la magnitud de lo que Javier estaba proponiendo. Javier, yo, no sé qué decir. Es una oportunidad increíble. Él sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y expectativa. No tienes que decir nada ahora. Piénsalo. Pero Laura, creo en ti. Creo que tienes lo que se necesita para llevar a esta empresa al siguiente nivel. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, reflexioné sobre la oferta de Javier. Miré hacia el horizonte de Madrid, las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres. ¿Quién hubiera pensado, hace apenas un año, que estaría aquí? ¿Qué habría pasado de ser una profesora de primaria con el corazón roto a estar al borde de convertirme en la CEO de una de las empresas más importantes de España? Pensé en todo lo que había pasado. En la traición de Álvaro y Carla, en el dolor que sentí, en la soledad de aquellos primeros días en mi pequeño apartamento. Pero también pensé en cómo cada desafío me había hecho más fuerte, cómo cada obstáculo se había convertido en un peldaño hacia algo mejor. Recordé las palabras que había escrito en mi diario meses atrás: hoy comienza una nueva etapa en mi vida. No sé exactamente a dónde me llevará, pero sé que estoy lista para el desafío. Sonreí al darme cuenta de cuán proféticas habían sido esas palabras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me sumergí en mi nuevo rol con entusiasmo, absorbiendo todo lo que podía aprender de Javier y del resto del equipo directivo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y demostrar mi valía. Durante este tiempo, también vi cambios en Álvaro. Fiel a su palabra, se había dedicado a su trabajo en el departamento de servicio al cliente con una humildad y dedicación que nunca antes había visto en él. Ocasionalmente, nos cruzábamos en los pasillos de la empresa. Nuestros intercambios eran breves pero cordiales, y cada vez me sorprendía lo mucho que habían cambiado las cosas entre nosotros. Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Carla. Laura, su voz sonaba temblorosa al otro lado de la línea. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte. Necesitaba pedirte perdón. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, dolor, pero también una extraña calma. Te escucho, Carla, dije, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Lo que hicimos, Álvaro y yo, fue imperdonable, continuó Carla, su voz quebrándose. Estábamos tan atrapados en nuestra propia fantasía que no nos dimos cuenta del daño que estábamos causando. Pero la realidad nos alcanzó, y, bueno, supongo que el karma existe después de todo. Hubo un momento de silencio entre nosotras. Finalmente, hablé. Carla, lo que hicieron me lastimó profundamente. Pasé meses preguntándome qué había hecho mal, por qué no fui suficiente. Pero ahora me doy cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba de ustedes y de sus propias inseguridades. Tienes razón, respondió Carla, su voz apenas un susurro. Fuimos egoístas y cobardes. Y lo siento tanto, Laura. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero esperaba que algún día pudieras perdonarnos. Cerré los ojos, dejando que sus palabras se hundieran. El perdón es un proceso, Carla, dije finalmente. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Pero estoy en un lugar en mi vida donde ya no me consume el dolor o el resentimiento. Y eso, supongo, es un comienzo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato, reflexionando sobre la conversación.
Me di cuenta de que ya no sentía la punzada de dolor que una vez asocié con Carla y Álvaro. En su lugar, sentía una especie de paz. No era perdón, no completamente, pero era un paso en esa dirección. Los meses pasaron volando, y antes de darme cuenta, estaba de pie frente al consejo directivo del Grupo Ariza, presentando mi visión para el futuro de la empresa como su nueva CEO. Miré a las caras expectantes a mi alrededor, incluyendo la de Javier, quien me sonreía con orgullo desde su asiento. Señoras y señores, comencé, mi voz firme y segura, el Grupo Ariza ha sido durante mucho tiempo un líder en su campo. Pero creo que tenemos el potencial para ser mucho más. Mi visión para esta empresa es una de innovación, de responsabilidad social, de crecimiento sostenible. Mientras hablaba, sentí una oleada de gratitud por todo lo que había pasado. Cada desafío, cada dolor, cada lágrima derramada me había llevado a este momento. Me habían hecho la mujer que era hoy, fuerte, resiliente, capaz de liderar una de las empresas más importantes de España. Esa noche, después de la celebración con el equipo directivo, volví a mi apartamento. Me serví una copa de vino y salí al balcón, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi caída y de mi ascenso. Pensé en la Laura de hace un año, la mujer destrozada por la traición, consumida por el dolor y el deseo de venganza. Y luego pensé en la Laura de hoy, la mujer que había superado sus heridas, que había construido una nueva vida para sí misma, que estaba a punto de liderar una empresa multinacional. Me di cuenta de que mi verdadera victoria no estaba en mi éxito profesional, aunque ciertamente era gratificante. Mi verdadera victoria estaba en haberme encontrado a mí misma en medio del caos, en haber descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Saqué mi viejo diario y comencé a escribir: querida Laura del pasado, sé que ahora estás sufriendo. Sé que el dolor parece insoportable y que el futuro parece oscuro e incierto. Pero quiero que sepas algo, eres más fuerte de lo que crees. Este dolor, esta traición, no te definirá. Al contrario, será el catalizador para tu transformación. En los próximos meses, descubrirás una fuerza en ti que no sabías que existía. Construirás una nueva vida, una vida que superará tus expectativas más optimistas. Aprenderás a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en ti misma. Y lo más importante, aprenderás que la verdadera felicidad no depende de otra persona. Viene de dentro, de conocerte a ti misma, de amarte a ti misma, de ser fiel a tus valores y tus sueños. Así que aguanta, querida Laura. Los días oscuros pasarán. Y cuando lo hagan, emergerás más fuerte, más sabia, más completa. Y descubrirás que la vida que te espera es más hermosa y emocionante de lo que jamás imaginaste. Con amor, tu yo del futuro. Cerré el diario, sintiéndome en paz. Mañana sería el primer día de mi nueva vida como CEO del Grupo Ariza. Sería un desafío, sin duda, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora sabía que no importaba lo que la vida me lanzara, tenía la fuerza para superarlo. Mientras miraba las luces de Madrid por última vez esa noche, sentí una oleada de emoción por el futuro. No sabía exactamente qué me deparaba, pero estaba ansiosa por descubrirlo. Porque esta vez, no estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Estaba comenzando un libro completamente nuevo. Y cada página estaba llena de posibilidades. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, me fui a dormir, lista para enfrentar cualquier cosa que el mañana pudiera traer. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para no solo sobrevivir, sino para prosperar. Y esa, me di cuenta, era la mayor victoria de todas.